En nuestro YouTube Studio ingresamos a nuestro panel y vamos a ver una notificación importante que nos informa que el video no se puede monetizar debido a una o varias reclamaciones. Pulsamos el botón Opciones de visualización para ver los detalles del reclamo. YouTube nos dice que sucedió y nos aclara que los reclamos de derechos de autor en el video no afectan al canal y que esto no es una falta por incumplimiento de derechos de autor. Vamos a detallar el contenido utilizado. Podemos ver el nombre de la canción y el autor de la canción, que en este caso es Espresso Music. También nos informa que se pagaron los ingresos publicitarios al solicitante. Pulsamos en ver detalles y observamos en qué parte del video se encontró la canción. Observen que solo utilicé la canción en 4 partes del video, con un tiempo alrededor de unos pocos segundos. Aquí quiero aclarar que YouTube detecta automáticamente fragmentos de audio con derechos de autor, incluso si son cortos, unos pocos segundos. Si detallamos un poco más, y esto es muy importante, si más adelante decidimos impugnar el reclamo, ya que tenemos que dar el nombre del que hizo el reclamo, para este caso es Orpheum, de la empresa Exacorp Ltd. Shutterstock Music. En la parte inferior vemos que hay un texto que nos dice que puedes hacer y al lado derecho un botón de tomar medidas. Lo pulsamos y nos aparece una ventana con las acciones que podemos seleccionar. Vamos a detallarlas brevemente, importantísimo que lo entiendan en caso de que les ocurra. Borrar canción. Esta opción elimina el audio reclamado, manteniendo otros sonidos como las voces o silenciando todo el audio. Reemplazar la canción. La opción que recomiendo si tu audio está en todo el video. Esta opción te permite elegir una canción de la biblioteca de audio de YouTube para reemplazar el audio reclamado. Cortar segmento. Esta opción elimina todo el fragmento de video donde está el audio reclamado. Usa esta opción solo si el fragmento de video no es importante. Impugnar, solo si tienes los derechos. Esta opción solo debe usarse si tienes la licencia o el permiso para usar el audio reclamado. Como solo tenía unos pocos fragmentos, decidí utilizar la opción Borrar canción. Se abre una ventana donde podemos elegir entre la opción Borrar canción o silenciar todos los sonidos en los fragmentos reclamados. Observen que también hay un botón donde tenemos una vista previa del video. Por razones obvias, solo voy a mostrar una parte, ya que podrían reclamar este video. Letras y gradio.to-live. Dicho enlace se encuentra justo al final. Voy a parar el video y a pulsar guardar. Me sale un mensaje que me dice que este proceso puede tardar un poco y que si se logra borrar la canción, actualizarán las restricciones de monetización. Pulsamos borrar canción y YouTube nos indica que se está editando el video, que se puede salir de la página y volver más tarde. Voy a cerrar la página y a pausar el video y regreso dentro de unos 15 minutos. Bien amigos, ya estoy de regreso y como pueden ver, ya mi video está monetizado. Voy a notificaciones y en opciones de notificación pulso los puntitos verticales y descarto el reclamo. Listo, eso es todo. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete al canal y comparte con otros creadores que puedan necesitarlo. Hasta un próximo video.